Hola, hola, bienvenidos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es la tercera clase. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la espera. Em, Como ya saben, bienvenidos sean todos ustedes. Soy Rodrigo Cruz del área de impresión 3D y máquinas láser de la empresa Sabin. Hoy vamos a dar continuidad a la tercera clase. ¿Ya? En sí, esta clase se va a dividir en dos. En esta ocasión vamos a hablar de los materiales de impresión, filamentos. En la siguiente vamos a hablar de las resinas. Ahora, el filamento, como ya les había indicado anteriormente, es un rollo, es un hilo de plástico. Ya para la impresión 3D, la medida habitual que se utiliza este filamento es de un diámetro de 1.75. Me refiero a este diámetro. A este diámetro, ¿se ve? ¿Se ve? Ya. Entonces, este tiene un diámetro de 1.75. Existen filamentos de distintos diámetros, por ejemplo 2.85, 3 milímetros, pero comercialmente, más que todo usado en impresión 3D, es de 1.75. También los rollos vienen en distintos pesos, 500 gramos, 1 kilo, 2 kilos, dependiendo del fabricante, dependiendo de la necesidad del cliente. Por lo general, vienen en rollos de 1 kilo. Estos vienen en carretas como estas que están viendo de color negro, pero también hay filamentos sueltos, sin carreta, que lo puedes poner y ya. Y han visto, los filamentos vienen en un solo color. Existen filamentos que tienen distintos colores a lo largo de su trayecto, como si fuera un arco iris. Entonces, en algunas piezas eso se ve mejor, ¿ya? Pero también no es necesario imprimir estrictamente en el color que se necesita. Por ejemplo, si nosotros tenemos un Batman, el color base va a ser de color negro, pero si nos damos cuenta en su cinturón, tiene algunos elementos que no son negro, puede ser amarillo, incluso su mismo logo. Entonces, esas partes nosotros podemos pintarlo, pero eso ya es un proceso después de la impresión que se llama postprocesado. Entonces, si nosotros lo pintamos, podemos tener los colores y los matices que necesitemos, ¿ya? Así que no es una regla siempre usar, si yo necesito imprimir una rosa roja, no es regla sí o sí usar el color rojo. Puedes usar este rosado y luego posteriormente lo puedes pintar. Ahora, existen varios tipos de filamentos, ya principalmente a nivel nacional son cuatro los que se utiliza de manera regular, que serían el PLA, el ABS, el PETG y el TPU. Vamos a empezar con el PLA. El PLA viene, bueno, por ejemplo, este es un filamento PLA. Viene en distintas marcas, puede ser Trimax, puede ser Ender, que es de Creality, Grillon y demás, pero estas tienen la peculiaridad de que son fáciles de imprimir a comparación de los otros filamentos, no necesitan mucha temperatura, se adhieren bien a la cama y demás. Entonces, esto lo utilizan para realizar figuras decorativas, como estamos viendo en la presentación. Tenemos, por ejemplo, un dragón, tenemos un florero. Este florero es grande, ¿ya? Impresoras de 30 por 30 por 40 pueden imprimirlo y también se puede imprimir en impresoras pequeñas siempre y cuando lo partas. Puedes hacerlo en dos piezas, lo pegas, lo lijas y como les he dicho lo pueden pintar y no se va a notar, ¿ya? Eso es. Aquí, por ejemplo, tenemos una figurita de plástico, es una lagartija flexible. Aquí vemos un tipo de llavero. He traído este ejemplo, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, es multicolor, ¿ya? La base es blanca, hasta una cierta capa es impreso de color blanco. Lo pausas, cambias de filamento, a otro color, digamos en este caso negro, ¿ya? No, rojo, rojo, rojo. Rojo, entonces imprime esa parte del rojo, luego lo ha cambiado al amarillo y por último lo ha cambiado al color negro. Entonces es como si fuera una Oreo, uno sobre otro, uno sobre otro. Y con eso logras un efecto de multicolor. Pero no puedes imprimir multicolor a la misma capa con
impresoras de filamento que tengan un solo extrusor. Si quieres imprimir distintos colores en la misma nivel de capa, necesitas tener dos extrusores o más, o un sistema de multicolor que ya se compra por separado. Al menos aquí no lo he visto, pero se podría hacer, ¿no? Ahora, para utilizar este filamento, se recomienda los siguientes parámetros, ¿no? La temperatura de la boquilla, que en sí es el hotend, puede estar entre 195 a 220 grados. La temperatura de la cama entre 60 a 70 grados, ¿ya? Estas dos temperaturas varían en función en dónde nos encontremos. Por ejemplo, no es lo mismo imprimir en La Paz que imprimir en Santa Cruz, ¿ya? Justamente por las variaciones de la temperatura ambiente, estos valores pueden ser menores o mayores, pero está en ese rango, ya está en ese rango. Respecto a la temperatura de la cama, he visto que alguna vez han impreso PLA sin temperatura en la cama caliente, directamente en frío, ya, y por eso les digo que el PLA es fácil de adherir. Esto más que todo, esta técnica puede usarse en piezas chiquititas, no en piezas grandes. ¿Por qué? Porque la clave de que una cama esté caliente es que tenga buena adherencia, ¿ya? Y como ya les he dicho, la aplicación generalmente son figuras decorativas. Ahora, si digamos nosotros tenemos un florerito, un adornito como esto, impreso en PLA, si nosotros lo exponemos al sol, ya por ejemplo lo dejamos cerca de una ventana que le da luz directa, se va a ir derritiendo esto. Ya, entonces tienen que tener cuidado, no pueden exponerlo por tiempo prolongado al sol. ¿Por qué? Porque sus temperaturas de fundiciones son bajas, ya se te va a ir deformando. Lo vas a apretar así y se va a hundir. Ya. Eso es en cuanto al filamento PLA. Ahora vamos a hablar del filamento ABS. El ABS, por ejemplo, como uno de estos, si se dan cuenta, entre filamento y filamento, a primera vista no hay una forma de notarlo, ¿no? Que esto es ABS, esto es PLA. Pero aquí, por lo general, colocan un sticker los fabricantes, donde te dicen las temperaturas de impresión del hotend de la boquilla, y te dice, digamos, filamento de la marca tantos, rango de temperaturas y el tipo, ABS, PLA, PETG, TPU, lo que corresponde. Por lo general lo tienen aquí. Pero si eso lo hicieran perder y quisieran comparar cuál es ABS y PLA, tal vez haciéndolo derretir el ABS, va a tener un olor, ¿no? Entonces, el que tenga olor es ABS. Así lo reconocerían, ¿ya? Entonces, este filamento ABS se utiliza para hacer piezas que van a tener una solicitación mecánica. Es decir, que van a tener un cierto esfuerzo, ¿ya? Puede ser un engranaje, puede ser un acople de motor, puede ser una carcasa, puede ser una pieza de algún auto que se te ha roto, de tu auto se ha roto una partecita, un plastiquito. Entonces eso lo puedes imprimir como ABS y todo eso. Pero eso sí, si digamos nosotros estamos utilizando ABS, eso nos va a sacar del apuro, ¿ya? Siempre se recomienda tener una pieza original, pero con el ABS te va a aguantar, ¿no? Está pensado para trabajar bajo solicitación mecánica porque es más duro, ¿ya? Es más duro. Pero también, pero también el ABS tiene dos problemas principales, ¿no? Primero, no se adhiere fácilmente a la cama de impresión. Tienes que utilizar un aditivo especial que en las siguientes clases les voy a decir cuál es, pero con eso vas a asegurar de que tu primera capa se adhiera bien, ¿ya? Los que ya saben de impresión 3D ya saben que la primera capa, en sí las primeras capas, las primeras tres por así decirlo, van a definir de que si tu impresión va a salir bien o va a salir mal, ¿no ven? Entonces, con ese aditivo vas a asegurar de que se te adhiera bien. Y segundo, para imprimir este ABS se recomienda utilizar una cabina de impresión, como la que hay, por ejemplo, aquí en Sabin. Tenemos nosotros la cabina de impresión. Esto ayuda a que no exista un cruce de aire. Al estar encerrado, encapsulado, por así decirlo, si una persona pasa cerca o abren la ventana o la puerta, el aire va a entrar, pero va a rebotar porque está encapsulado, ¿ya? Dentro de la cabina va a haber un microclima, ¿ya? Si nosotros no tuviéramos una cabina
y digamos, alguien pasa cerca de la impresora mientras está imprimiendo, a veces alguien pasa cerca, va a haber un cambio de temperatura. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que se raje la pieza. Entonces se llama cracking. A veces es frágil a que pase eso. Entonces, si nosotros tenemos una cabina o nos inventamos una cabina y además le ponemos un buen aditivo adherente, nos va a ir bien con nuestras piezas a veces, van a salir bien. Ya, esas serían las recomendaciones. En cuanto a sus parámetros, esta ya utiliza más temperatura. ¿Ya? El parámetro en sí está entre 230 a 255 grados para la boquilla, que es del hotel, y entre 70 a 80 grados de la cama. ¿Ya? Y como les había dicho, su aplicación principal es más que todo para piezas mecánicas, piezas que necesitan resistencia, porque estas son más duras. ¿Ya? Y una recomendación que les puedo dar para usar este filamento es justamente usar una cabina de impresión. El siguiente filamento es el PETG. Este, ¿ya? Este es un filamento que se podría decir que no es tan duro como la ABS, ni tan frágil a la temperatura como el PLA, es como un intermedio entre estos dos, pero además de tener una buena resistencia, también es, por así decirlo, biocompatible. Se puede utilizar para hacer piezas que estén en contacto directo con alimentos, ¿ya? Obviamente esto lo tienes que tener bien cuidado, selladito, que no entre nada de polvo durante la impresión, pero tiene esa propiedad ¿ya? En sí, esto está hecho de PET, pero le añaden lo que es el glicol, por eso se le llama PETG, ¿ya? Entonces, entre sus aplicaciones, como lo vemos en las diapositivas, hemos puesto un portacucharas, una herramienta para hacer los dobleces de las empanaditas, un portahuevitos. Ahora, al tener una buena resistencia y no es tan difícil de imprimir como el ABS, entonces puedes incluso atreverte a hacer algunas piezas mecánicas, ¿no? Hay algunas veces que tenemos una prensa que es metálica y a la hora de apretarlo, los mismos dientes de la prensa te lo van a apoyar a la pieza que quieres apretar. En cambio, con una de plástico se amolda más fácilmente. Entonces, puedes ver esas maneras, ¿no? Si necesitas hacer algún trabajo de ese tipo. Ahora, los parámetros para este tipo de filamento es una temperatura de 230 a 250, casi similar a la ABS. Y incluso en la temperatura de la cama puede llegar a más temperatura, incluso entre 70 a 90 grados, ¿no? Y su aplicación principal es en las piezas que sean de uso alimenticio, pero también puedes usarlo en piezas mecánicas. Claro, no va a ser tan duro como el ABS, pero va a tener mejor resistencia que el PLA, eso sí, ¿no? Y como les he dicho, como va a estar en contacto directo con el alimento, este filamento es mejor cuidarlo bien, cuidarlo, tenerlo bien selladito en las bolsas de vacío que también aquí en Sabin lo pueden guardar, ahí lo sacan todo el aire y ahí van a tenerlo cuidado, ¿ya? El principal enemigo para los filamentos, sea ABS, PLA, PETG, TPU, lo que sea, es la humedad. ¿Eso qué hace? Primero, lo vuelve quebradizo. Ya tu filamento se quiere romper, nomás así lo hace, ¡pam! Se rompe. O si no, tus piezas salen como descontinuadas. ¿Ya? Está impreso bien un sector, otro sector no, otro sí, otro no. ¿Por qué? Porque no hay un buen flujo. ¿Ya? ¿Cómo podrías reconocer si tu filamento está con humedad? Mientras esté imprimiendo, puedes acercarte tu orejita al hotend y escuchar de cerca y vas a escuchar burbujas así que están reventando. Eso significa que tiene humedad, ¿ya? Entonces, solución para solucionar este tema de la humedad, eh, dos, dos soluciones. Una es utilizando una caja secadora de filamento, ya que también tenemos aquí en Sabin. Esta caja lo pones y va a ir secando. Tú lo programas la temperatura que quieres a que seque y cuánto tiempo que esté expuesto y lo va a ir ahí secando como si fuera un horno, ¿ya? Y terminas de hacer ese proceso, lo sacas libre de humedad y tu filamento ya va a estar normal. Si no tienes esa máquina que es la caja secadora de filamento,
necesitas algo urgente, puedes usar tu horno. Ya lo metes al horno, controlas la temperatura en que esté entre 50 y 60 grados, no suba más de eso, y lo dejas ahí, dependiendo del grado de humedad que tú tengas, puedes dejarlo media hora, una hora y media, ¿ya? Yo te recomiendo que lo dejes 45 minutos, ¿ya? Lo dejas 45 minutos porque obviamente no hay un medidor de nivel de humedad, ¿no? A la mano, entonces lo dejas unos 45 minutos y lo pruebas. Una pequeña pieza, ¿ya? Escuchas las burbujas, ves si está quebradizo. Si ya está solucionado eso, muy bien, lo puedes seguir trabajando. Si sigue un poco, entonces lo vuelves a meter otra media hora, ¿ya? Entonces así poco a poco lo puedes ir secando tu filamento. Ahora, el último filamento del que vamos a hablar es el TPU, así como esto. La característica principal de este filamento TPU es que es flexible, ¿ya? Ninguno de los anteriores era flexible y es conveniente esta propiedad en ciertos tipos de piezas bien específicas. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos de que una pieza sea amortiguada. Ya no siempre va a necesitar que sea dura. Si podemos necesitar, por ejemplo, en la presentación vemos una carcasa de un celular. Si esta carcasa de celular puede ser dura, lo que está en la presentación, yo no podría ponerlo a mi celular, ¿ya? ¿Por qué? Porque al ser duro, tendría que ser mucha fuerza, incluso lo rompería, ¿ya? Pero al tener la propiedad de ser flexible, esto puede tranquilamente doblarse y se va a encajar normal, ¿ya? Otra de las aplicaciones que puedes hacer, que he visto que también lo han hecho, es hacerse correas dentadas. A veces no hay la correa dentada que tú necesitas. La GT2 hay harto. Puedes encontrar en distintas electrónicas, pero un GT8 o un GT2, pero con mayor ancho, eh, no he visto. He visto en ciertas tiendas específicas que se dedican a vender esto, ¿no? Pero si tú quieres salir del apuro, necesitas algo urgente, puedes imprimirlo tú mismo con tu máquina y el filamento TPU y ya tienes tu correa a la medida que necesitas, con el paso de diente que necesitas, el ancho que necesitas y todo eso. Y como les estaba diciendo ahí también en la presentación vemos un neumático, ¿no? Parte de la llanta. Nosotros podemos hacerlo flexible para que aguante, ¿no? No tiene que ser duro, sino se te va a ir rompiendo a medida que vayas avanzando en vez de, por más que sea duro, al chocar con una piedra se te va a ir quebrando. Pero si tenemos algo que sea flexible, ese golpe que va a haber contra una piedrita del camino se va a absorber justamente por lo que es flexible. No se te va a dañar tu neumático. ¿Ya? Entonces, hay así y muchas otras piezas que tú puedes imaginar que te servirían, puedes usarlo el TPU. Y las recomendaciones o bueno, los parámetros de impresión para esto es entre 210 a 230 grados para la boquilla, entre 60 a 70 grados para la cama y como yo les he dicho, la aplicación es piezas flexibles. Cualquier pieza que tú necesites que sea flexible. La recomendación para este filamento, más que todo va para los que tienen impresoras con extrusor Bowden. En la anterior clase ya les he explicado la diferencia entre un Bowden y un extrusor directo. El Bowden recorre desde el motor que jala el filamento a través del tubo de teflón hasta llegar al cabezal del Joten donde se derrite. Entonces, todo ese trayecto tiene que superar el TPU y en el trayecto, al ser flexible como una liga, se te puede enrollar, ¿ya? Entonces, si tú buscas en internet upgrade para imprimir TPU para el modelo, no sé qué modelo será tu máquina, por ejemplo, Ender 5 Plus, apuesto que alguien ya lo ha desarrollado. Tal vez sea de paga o tal vez sea gratis, pero ya hay la pieza. Entonces, eso te va a ayudar a que no tengas problemas para imprimir el filamento flexible. ¿Qué más? En cuanto a extrusores directos, no he visto, por ejemplo, hemos impreso con extrusor directo TPU sin problemas, todo tranquilo. ¿Ya? ¿Qué más? Algo se me está olvidando. Ahora, como tenemos un rango de temperaturas, una temperatura puntual es lo que se utiliza, ¿no? A la hora de imprimir no es que 210 o 230 o ponerlo al azar.
Lo que tienes que hacer para conocer la temperatura adecuada en el lugar en donde está instalado tu máquina, considerando la temperatura ambiente y demás factores externos, es hacer la prueba de la torre de temperaturas. Si tú ahorita vas al internet y buscas torre de temperaturas espacio STL, te van a mostrar páginas, distintas páginas, en donde te van a explicar qué es una torre de temperaturas, qué es lo que tendrías que observar de la torre de temperaturas, qué son los niveles de temperatura, todo eso lo vas a ver. Y dentro de la torre de temperaturas, tú vas a determinar a qué temperatura es la adecuada para trabajar ese filamento en tu máquina. ¿Ya? Puede variar en otras, el mismo filamento, mismo color, misma marca, puede imprimirse en La Paz, por así decirlo, a 200 y en Santa Cruz a 195. ¿Ya? Entonces, con la torre de temperatura, tú vas a saber la temperatura puntual, la más apropiada para tu equipo, considerando tu filamento, tu máquina. ¿Ya? Esa es la recomendación para los 4 filamentos. ¿Ya? Y otra cosa o un tip para lo que sería el TPU, cuando tú quieres hacer una pieza flexible, si quieres que sea, o si quieres regular la flexibilidad de tu pieza, tienes que ver el parámetro del espesor de pared. ¿Ya? Eso más que todo a la hora de diseñar, no tanto al imprimir, sino a la hora de diseñar. Hagan la prueba, les doy esa tarea. Si tienen filamento TPU, imprímanlo a 1 centímetro, medio centímetro, 3 milímetros, 2 milímetros de pared y vean qué tan flexible es. ¿Ya? Entonces, regulando ese espesor de pared, nosotros podemos, de cierta manera, regular también la flexibilidad de nuestra pieza que sea necesaria o que necesitemos. ¿Ya? Eh, Hasta ahí sería la clase de hoy, de netamente de filamento. Espero que haya sido informativo para ustedes. Si desean, o pueden escribirme sus consultas, ya saben, temas de reparación, aquí no voy a responder, pero sí temas de la clase, ¿no? Respecto a la clase, preguntas, voy a responder. Los leo. A ver, una pregunta dice, eh, costo del filamento de ABS, y dice, Sabin va a traer TPU. Traíamos todo, o sea, TPU, PLA, ABS, PETG, y sí, vamos a tener todos los filamentos otra vez. Actualmente contamos en stock con PLA, pero vamos a tener todos los filamentos otra vez. No se preocupen, lo vamos a tener a nivel nacional. Respecto a los costos, se va a publicar oportunamente en la página web www.sabin.com.bo. Ahí lo pueden revisar. Ahorita no hay nada porque no tenemos aún, pero cuando llegue ya va a aparecer ahí ABS, TPU, PETG, todo eso con sus respectivos precios. Lo que sí es que si digamos una vez que aparezca y quieres verificar que realmente ya hay en tu departamento o en tu ciudad, por así decirlo, en Tarija, puedes escribirme al 68 068 88 3 y me preguntas, disculpe, ¿tendremos stock de ABS en Tarija? Y yo les voy a responder, sí tenemos o no va a llegar tal día, ¿ya? Pero esto cuando esté publicado en la página. Otra pregunta, ¿qué marca de pelea traen? Ya, actualmente estamos con dos marcas, una que es 3D Max, es marca americana, es un filamento PLA, y la otra es de Creality de la línea Ender. ¿Ya? En la marca 3D Max tenemos varios colores, pero en Ender, que es de Creality, tenemos 6 colores, si mal no recuerdo, que están a disposición. El precio a la fecha actual de hoy, que es 9 de abril, está de 89 bolivianos en 3D Max y a 109 en Ender. Otra pregunta. He visto que reciclan botellas PET para crear filamento. ¿Tiene relación con el filamento PETG? Sí, tiene relación porque como les había dicho durante la exposición,
El PETG está hecho de PET y PET es el material que se utiliza para hacer las botellas, pero al PETG se le añade un aditivo que es glicol, ¿ya? Entonces, eso es lo que le diferencia entre PET a PETG, ¿ya? Ese aditivo de glicol es lo que le hace la diferencia. De reciclar tus botellas PET se puede, necesitas un mecanismo que no es tan complejo de armar. Una vez que tienes todo el mecanismo, haces las tiras de tus botellas PET, lo pasas por la máquina y ya puedes tener o fabricar tu propio filamento en base a botellas de plástico. Y como estás reciclado, vas a necesitar un poquito más de temperatura de lo normal. ¿Qué más te puedo recomendar? Utilizar un extrusor directo. ¿Por qué directo? Ya que como tú no tienes una máquina industrial que se dedica netamente a crear filamentos, tu diámetro no va a ser de 1,75 en todo el recorrido. ¿Ya? En algún punto de tu trayecto vas a tener una distancia de diámetro, mejor una medida de diámetro distinta. Puede que sea más ancho, por lo general es más ancho. Entonces, si tú vas a tener una extrusión Bowden, ese se te va a ir trancando, ¿ya? Si vas a tener directo, aunque sea un poquito ancho, va a pasar normal, ¿ya? Pero se recomienda, ¿no?, que lo controles tú a la hora de fabricar tu filamento, que controles de manera aleatoria tu medida, que sea lo más cercana a 1,75. Recomendación, más que 1,75 o menos que 1,75. Menos que 1,75. Puedes trabajar en un rango de 1,70 a 1,75, va a estar bien. Pero si te pasas de 1,75, puede que tengas problemas de atasco. Muy bien, no hay más preguntas. Consulten. Bueno, entonces creo que he contestado todas sus preguntas. Muchas gracias por asistir a la clase de hoy. Ya saben, si necesitan el link de la clase siguiente, escríbanme a mi WhatsApp al 68 068 88 3 con la palabra link de la clase y yo les voy a mandar el link. Ah, ya, la cabina para impresión de aves. Te puedo pasar el dato puntual o si no, si tú vas a la página de Sabin, www.sabin.com.bo, puedes escribir en el buscador la palabra cabina y te va a aparecer una fotito de la cabina de color negro más el precio. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero haya sido de provecho y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.